encontramos en las inmediaciones de la Casona Cultural Aquiles Nazoa, donde estaremos conversando con el maestro José Vargas Sanquis, quien nos dará detalles de su exposición maravillosa que nos presenta la tarde de hoy. Bienvenido, maestro. Bueno, muchas gracias por la invitación y orgullosamente pues, representando aquí a mi Paraguaná querida en esta exposición denominada Historiarte. Son 20 obras en total donde representamos anécdotas sobre la historia de Venezuela llevada a la imagen pictórica. Maestro, cuéntanos un poco de las obras que tenemos el día de hoy. Bueno, en primer lugar tenemos aquí una panorámica de la vista de Caracas desde la Carlota, pintado en el 2003 y que ha tenido mucha repercusión porque he tenido que hacer varias versiones. Esta es una de las últimas versiones de 2023, que por cierto que ya hasta hoy me encargaron otra versión, por cierto, pero que esta es una de las más significativas porque esta es una de las vistas panorámicas más recientes que hay de esta parte de la vista del Ávila de sur a norte, donde aparece gran parte de la parte urbanística y gran parte del Parque Miranda. Estamos aquí frente a la obra de mi autoría, denominada Tito Salas presenta su Batalla de Araure a la casa natal de Bolívar. Esta obra se entregó en 1927 a la comisión encargada de la restauración de la casa natal de Bolívar, que se efectuó entre 1914 y 1935, bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez, de las cuales son 4 obras. Esta es una de las más significativas, que pertenece a la Galería de las Batallas. Hecho importante es que la exposición consta de 20 obras y está denominada Historiarte. Es la historia de Venezuela basada en imágenes, pero solamente relacionada a lo anecdótico, a lo que no se registró fotográficamente, ni siquiera textualmente, sino que yo como artista plástico hago una recreación del momento en que Tito Salas entrega la obra. Puede ser o puede hacer caso de que no haya existido ninguna fotografía de la época que represente esta escena, pero yo hago la recreación imaginariamente de que sucedió de tal manera. Estamos aquí frente a esta representación pictórica de cuando estaba el pintor valenciano Arturo Michelena terminando su última obra. Cuando se habla de su última obra fue porque él, pintando la última cena por encargo de la diócesis de Caracas, él fallece en el mes de julio de 1898, dejando la obra inconclusa. Entonces se presenta la escena donde él está ejecutando la obra ya con una salud bastante quebrantada, frente a su esposa y con sus materiales pues, de ejecución aquí en el estudio de la Pastora, que actualmente es el Museo Arturo Michelena. Esa obra, tal cual como quedó inconclusa, está expuesta en la Catedral de Caracas permanentemente, está en una de las capillas que está abierta al público, pueden visitarla. Ahora, esta obra, que en realidad es de muy pequeño formato, en comparación con la obra de la última cena, que pasa de los 3 metros por 4, fue un trabajo muy laborioso, porque para entrar en los detalles de la composición pictórica basada en los 12 apóstoles, más la figura de Cristo, más todos los detalles de lo inmobiliario, pues es un trabajo bastante laborioso realizado en óleo sobre tela, que es mi técnica preferida. Okay. En esta obra representamos Misia Jacinta. Misia Jacinta fue la esposa del general Joaquín Crespo, que fue presidente de Venezuela en 2 ocasiones, y fue quien mandó construir la Villa Santa Inés, así como el Arco de la Federación, el Parque El Calvario.
el Palacio de Miraflores, que nunca lo pudo ver concluido porque él fallece en 1898. Y entonces, al quedar viuda la señora Misia Jacinta, ella se encargó de las labores domésticas de cuidar su jardín, porque ella era muy amante de las plantas. Entonces, la anécdota histórica está plasmada muy objetivamente en esta obra pictórica. ¿Sí? Okay. Bueno, aquí está plasmado pictóricamente la escena de unos automóviles que digamos, que se detuvieron en la vía a contemplar el paisaje aledaños a la ciudad de Caracas. En este caso se trata de la recientemente terminada carretera vieja Caracas-La Guaira, que para ese tiempo no era vieja, era nueva. ¿Sí? 20 años después se inicia la construcción de la autopista. Esta escena corresponde a la década de los años 30 y podemos comprobarlo por la data de los automóviles, ¿verdad? Que estaban recién llegados a Caracas y que sustituyeron al tranvía caraqueño y a los coches. Esta obra en pequeño formato, miniaturizada al máximo, diría yo, porque pienso que en un formato más reducido sería imposible realizar esa cantidad de detalle con tanta precisión. Está basada en un dibujo a grafito que realizó Ferdinand Bellermann, un alemán que estuvo por aquí entre 1842 y 1845, quien realizó muchos bocetos de varios lugares que visitó, pues aquí en el litoral central, en Caracas, Cumaná, Mérida. Y entonces yo tomé uno de esos dibujos de La Guaira, de los cuales son muchísimos, tomé uno específico y realicé esta pintura, basado en ese dibujo de Ferdinand Bellermann, que nos dejó un testimonio dibujístico muy particular. Él, al llegar a su país natal, Alemania, realizó una gran cantidad de obras basadas en sus dibujos, pero de gran formato, que se conservan en el Museo Nacional de Berlín. Bueno, la representación de esta obra pictórica es el Arco de la Federación tal cual como luce actualmente en el Parque Ezequiel Zamora de Caracas, antes denominado Parque El Calvario. Este monumento dedicado a la Guerra Federal, que fue la primera en la década de 1860, 1864, liderizada por Ezequiel Zamora y Juan Crisóstomo Falcón, ¿verdad? Ese arco es dedicado a esa batalla, en la cual ganaron los republicanos, pues, los federales. Entonces, Joaquín Crespo, a finales del siglo XIX, él hace un homenaje a esa batalla, dedicándole este arco al estilo francés y al estilo romano, o sea, lo que llaman el arco conmemorativo, monumento conmemorativo a la batalla de la Federación, a la batalla de Santa Inés en este caso, que fue la guerra federal. Entonces, no, hay varios elementos. Aquí está el retrato de Juan Crisóstomo Falcón, está el escudo de Venezuela, donde ya se había creado el escudo de Venezuela, pero pues, con la simbología al contrario. Están varias estatuas hechas en concreto, ¿no? en mármol. Y entonces siempre, ese monumento siempre fue de color blanco. Actualmente se le cambiaron los colores más vivos, amarillo marfil, las estructuras de los sobresalientes, de los altos relieves están representados en color dorado, que lo hace más vivo, pues más resplandeciente, sobre todo en una obra
como la hora en que está representada la escena, que es horas del atardecer. Ok. Esta obra titulada La parada de Isidoro Cabrera representa la escena en que el último cochero que existía en Caracas, el señor Isidoro Cabrera, de origen canario, está estacionado, por decir así, en la fachada norte, frente a la fachada norte del Palacio Legislativo, Capitolio Nacional, aquí en la ciudad de Caracas. Entonces, él lo que hace es mostrarse, pues, imponente delante de esa estructura arquitectónica históricamente reconocida a nivel internacional de estilo neoclásico, como lo es el Palacio Legislativo de Caracas, que lucía de esa manera en el año 1956, porque todavía conserva la original cúpula ovoidal, que fue la original desde su construcción en 1874, 1878. En contraste con esa estructura del siglo XIX, nos conseguimos con elementos como los automóviles de la época de los años 50, ¿verdad? Que contrastan también con el elemento del cochero, que es el único cochero que quedaba vivo, pues, y él trabajaba como taxista. En este caso no era un automóvil, sino era un carruaje, pues, ¿verdad? Entonces, en el año 56, 2 años después, se cambia la cúpula. La cúpula del gobierno nacional, por motivos de deterioro, cambian la cúpula y es la que actualmente existe, la cúpula dorada del Capitolio, Palacio Legislativo, ¿verdad? Entonces, en el año 1964 muere el cochero, Isidoro Cabrera, ya con bastante mayoría de edad, y es cuando José María Frometa le compone la canción dedicada a él, pues se llama Epa Isidoro. Okay. El título de esta obra es Elogio a Reverón. Uno de mis artistas más homenajeados, pues, porque ya en otras ocasiones ya le he dedicado obras. En este caso, me tomé la libertad, pues, por decirlo de alguna manera, en hacer una obra con un fuerte efecto óptico. Esta es una de las fotografías de Reverón muy conocidas que se han publicado, que fue tomada por un fotógrafo canario en los años en finales de los 40, donde él está vestido como un gran artista, pues, francés, al estilo francés. Pero yo represento, además del retrato de Reverón, es la fotografía del artista. La fotografía del artista, que está representada en un portarretrato que a la vez tiene el cristal resquebrajado, partido, pues, por efecto de algún golpe, algún accidente, pues. Pero entonces, el efecto óptico para el público es bastante fuerte, porque hay muchos espectadores que han llegado, pues, a tocar el cuadro creyendo que de verdad está roto el cristal, pero no es así. Es el efecto pictórico que se logra a través de una pintura muy elaborada. No es que tampoco se logra con cualquier pincelada hecha con mucha rapidez. No, eso tiene que ser un efecto muy bien logrado, porque tiene que haber el efecto del cristal, el brillo del cristal y lo cristalino cuando está roto y cuando no está roto, las partes que están caídas del vidrio. Son 2 tonos distintos. Okay. Esta obra, muy significativa para mí, porque
Aquí está la historia de Venezuela en su máximo esplendor. Esto representa una antigua casa colonial en la ciudad de Cumaná, donde se hospedaron estos tres personajes que están aquí, estos tres aventureros, ¿verdad? Recién llegados de Alemania, eh, encomendados pues por Alejandro de Humboldt para hacer unas exploraciones en la cueva del Guácharo. Entonces ellos se hospedaron por varias semanas en Cumaná, en esta casa de estilo colonial, donde podemos visualizar con gran detalle la mampostería de la arquitectura colonial venezolana. Bueno, esos personajes que están allí son, en primer lugar, del lado izquierdo es el pintor Ferdinand Bellerman, que un pintor que tuvo aquí entre 1842 y 1845, que hizo un recorrido por casi todo el país, realizando muchos dibujos, pinturas. Y los otros dos son acompañantes, que encargaba acompañantes, pero uno era médico, el otro era botánico, y que fueron encomendados pues, por Alejandro de Humboldt para la exploración de la cueva del Guácharo. Y de eso quedaron muchos testimonios, quedaron varias pinturas también del artista, donde se representa la cueva del Guácharo. Aquí en Venezuela quedaron muy pocas obras de ese acontecimiento, pero en los museos nacionales de Berlín sí existen obras de gran formato sobre la cueva del Guácharo. Bueno, aquí representamos muy alegremente, mire, de una manera muy objetiva, una de las fuentes de la Plaza Bolívar de Caracas, que son 4, en un rectángulo que es la Plaza Bolívar, ¿no? Están una en cada esquina. Entonces son todas iguales, traídas desde París en el gobierno de Antonio Guzmán Blanco para hacer parte de la decoración de la Plaza Bolívar junto con la estatua de Bolívar. Esas fuentes son una maravilla y todavía siguen intactas tal cual como desde que las trajeron, ¿ves? En bronce y hierro. Pues. Entonces aquí ha sufrido varias remodelaciones en un siglo y medio de existencia, pero conservan siempre el mismo encanto. Pues. Aquí hay una particularidad donde se muestra también los candelabros, que esos candelabros no eran de energía eléctrica, esos eran de luz artificial o luz natural. Perdón. Después fue que en esa misma estructura se instaló la luz eléctrica, el sistema eléctrico nacional, que fue en la misma época de Juan Vicente, de Antonio Guzmán Blanco. Y al final, el de fondo está la Catedral de Caracas, está en el enrejado, y en un primer plano pues aparece un niño jugando con las palomitas, que es lo que siempre vemos allí cotidianamente en la Plaza Bolívar. Bueno, aquí se representa el acueducto de la hacienda Tiquire Flores. En particular es el único acueducto de estas antiguas haciendas en los valles de Aragua que tenía el estilo romano, que era el estilo romano. En la mampostería, en ladrillo, en piedra, y las arcadas son el mismo sistema romano que se instauró, donde se instauraron ese tipo de acueducto en todas las provincias pues, del Imperio Romano. Este acueducto quedan muy pocas partes ya en pie, la mayoría del trayecto del acueducto se ha deteriorado, está caído ya, aunque hay un plan de restauración, no sé si todavía existirá ese proyecto. Bueno, aquí se representa entonces el antiguo acueducto. Como ya el acueducto no transporta agua como tal, se hace el contraste del transporte que existió siglo XVIII a través del acueducto con el transporte en bueyes a través de una carreta. Se hace la comparación, el contraste. Bueno, este paisaje monumental
nos hace referencia a un antiguo puente que se construyó a mediados del siglo XIX sobre el río Chama. Un puente de estructura en madera, armado pues de una manera artesanal, pero muy compacto, y que después fue destruido por la misma crecida del río, por lo inestable del terreno también. Pero aquí lo importante es destacar también, ¿no?, el clima cálido del valle, con la parte muy fresca y húmeda de la parte alta de la serranía merideña, en la parte de arriba, ¿no? Este puente sirvió de enlace entre un lado y otro, porque cuando este río crecía quedaba incomunicado un sitio con el otro, ¿no? Y todavía se ve aquí, más o menos, en la época de la escena esta que estoy representando aquí, que es a mediados del siglo XIX, 1845 para ser específicamente, ¿verdad? El transporte de agua a través de los bueyes, con carretas de buey, ¿sí?, para las labores domésticas de las casas. En octubre de 1896, Michelena entrega esta obra pictórica denominada La multiplicación de los panes y los peces a la iglesia Santa Capilla. Actualmente queda en la avenida Urdaneta. Entonces, la escena representa el día en que el señor cura está bendiciendo la obra, están los invitados especiales aquí, pues entre ellos el pintor, la esposa del pintor, las damas de la comunidad caraqueña, los músicos, sacerdotes, los monaguillos y un fotógrafo que era un personaje muy nuevo en la ciudad, porque aquí la fotografía o los fotógrafos no existían. Aquí existían eran los pintores que pintaban al natural. Entonces ya este personaje de la fotografía era algo novedoso para la época, finales del siglo XIX, en los eventos cotidianos de Caracas. En este caso, la presentación de esta obra importantísima que se conserva en la Santa Capilla de Caracas, y que 2 años después, bueno, el mismo pintor elaboró la última cena. Pero ese fue que, además de esta obra, iba otra encajada en este espacio, pero que no la pudo concluir por cuestiones de salud. Nada más quedó elaborado el boceto. Pero orgullosamente, este cuadro que todavía se conserva en perfectas condiciones en Santa Capilla.